caso por Alexa Núñez. Pongo de este lado, si no, no me van a ver. Bueno, yo soy Alexa Núñez, trabajo en el Hospital Vall d'Hebron de aquí de Barcelona con el doctor Miravillas y les voy a presentar el siguiente caso. Estos son mis conflictos de interés. Este es un paciente que actualmente tiene 65 años, que trabajó como consultor de empresa y catedrático. Había fumado hacía unos años y tenía un factor de exposición de 10 paquetes año. No tenía ningún antecedente patológico de importancia. En cuanto a su historia neumológica, todo empezó cuando tenía 36 años. Había ido a un neumólogo privado porque empezó con sensación disneica, con una disnea grado 2 de la MMRC, y además explicaba que había presentado al menos 2 agudizaciones en el año previo que se acompañaban siempre de semiología de broncoespasmo. Había sido valorado en urgencias durante estas agudizaciones y le prescribían solamente tratamiento inhalado de corta duración y le daban el alta. Hasta que le hacen una espirometría y ven que tiene un FEV1 del 45%, con una relación del 30% y una KCO del 66%. También le hacen un TAC torácico en el que se observa enfisema pulmonar en lóbulos inferiores y bullas, y pues se les ocurre hacer una determinación de alfa-1 antitripsina, que resulta en 21 miligramos, y el fenotipo resulta ser un ZZ. Aquí no les voy a preguntar nada del diagnóstico, está todo bastante claro. Sí. Entonces, ante el diagnóstico de déficit de alfa-1, deciden remitirlo a nuestro centro. En nuestro centro, obviamente yo no le vi, porque en el 94 no estaba yo. Tenía muy pocos años. Tenía 37 años el paciente. Cuando llegó continuaba con la disnea de grado 2. En el último año seguía persistiendo con las agudizaciones y refería también a agudizaciones ambulatorias y graves. Y pese a esto, el paciente se mantenía bastante activo, hacía actividad física al menos 30 minutos al día y continuaba trabajando. Cuando le vieron en nuestro centro, pues se volvió a hacer la espirometría y pues vimos otra vez el FEV1 que estaba un poco más bajo del año anterior y la KCO también había disminuido. Y pues ahora les toca a ustedes. Con estos datos, ¿qué harían? ¿Qué habrían hecho con este paciente? ¿Le habrían puesto tratamiento de reposición con alfa-1 antitripsina? Sí, ¿a qué dosis? ¿A 60 miligramos kilo por semana? ¿A 120 por kilo cada 14 días? ¿O a 180 kilo cada 21 días? No sé si alguien quiere participar ahora. No, si es oficial, hay que ser 60 por semana. Muy bien. A ver, en esa época hay que decir que se recomendaba de 120 a 180 cada 14 días o cada 21 días. Entonces, en ese momento se decidió iniciar a 180 miligramos por kilo cada 21 días. Y pues tras el inicio del tratamiento, el paciente se mantuvo estable, no tuvo agudizaciones y no tenía que ir a urgencias por ningún motivo. Hasta 10 años después de haber realizado esta dosis de tratamiento, el paciente vuelve nuevamente a presentar agudizaciones ambulatorias y había presentado 2 agudizaciones ambulatorias y una agudización grave. Le volvemos a repetir la espirometría, que conste que no se repitió a los 10 años, sino que se repetía constantemente, no lo vimos 10 años después. A los 10 años se le vuelve a hacer la espirometría y tiene un FEV1 del 35% y una KCO del 60%. Inicialmente se decide optimizar el tratamiento médico y observar. Al año después, el paciente sigue persistiendo con las agudizaciones y le volvemos a repetir nuevamente la espirometría. Y en esta, no sé cómo se funciona, es esta. Vemos que la KCO cae un 37% y que el paciente continúa con agudizaciones ambulatorias. Ahora, con estos datos, ¿qué harían? ¿Reduciríamos el intervalo a 120 miligramos por kilo 14 días? ¿Aumentaríamos la dosis a 240 miligramos por kilo cada 21 días? ¿Reduciríamos el intervalo a 60 miligramos cada 7 días? ¿O retiraríamos el tratamiento porque no ha sido eficaz? 60 directos. Pues en ese momento se decidió hacer a 120 cada 14 días.
El paciente estuvo estable, se hizo 2 años de tratamiento a 120 miligramos por kilo cada 14 días, hasta que 2 años después de este tratamiento vuelve nuevamente a tener agudizaciones. Y esta vez sí se decidió bajar el intervalo a cada 7 días. Actualmente, como les dije bien al principio, el paciente tiene 65 años. Esto fue hace 15 años y desde entonces el paciente se ha mantenido estable, no tiene agudizaciones prácticamente, persiste con el mismo grado de disnea. Ha sido valorado por trasplante pulmonar, pero como está estable tanto clínicamente y de la función pulmonar, pues han decidido de momento no hacer trasplante pulmonar. Y pues esta ha sido la evolución más o menos del paciente. En las flechas se ve en el momento en que estás aquí, en realidad se cambian, en el 94 empieza el tratamiento, en el 2007 se decide cambiar el intervalo y después vemos que ha mantenido prácticamente, cierto que va bajando, pero es lo que ya tocaría bajar por la edad también. Y la DLCO se ha mantenido desde que se bajó el intervalo del tratamiento. Y pues muchas gracias, estos somos nosotros. Faltó Miriam. ¿Cuál es el BODE del paciente? ¿Se lo han calculado? Ahora no te podría decir cuánto era, pero ahora debe estar en igual 6 más o menos, diría yo. Vale, porque pues para ingresar en lista de trasplante, independiente si es alfa 1 o no, es un BODE entre 7 y 10. Entonces, pues como en nuestra práctica lo que hacemos es mínimo una espirometría al año, caminata al año, que el doctor Casa siempre está pendiente que a todos los pacientes con EPOC, independiente si es alfa 1 o no, les hagamos la caminata, gases, espirometría y recalcular con esos datos el BODE para tomar tempranamente la decisión de enlistarlo, pues ingresar a los estudios pretransplante para ver si cumple los criterios o no, para trasplantarlo porque es muy joven y la función pulmonar está deteriorándose bastante. En nuestro centro funciona diferente. Nosotros sí que hacemos todas estas pruebas que has dicho, pero se utiliza el score LAS. No sé si lo utilizan ustedes. Y esto realmente es un score que se calcula y según el score que aparece, pues ya va subiendo o bajando en el listado. La indicación en nuestro centro para derivar a los pacientes. La indicación que seguimos para derivar a un paciente a la consulta de trasplante para que le conozcan es que tenga un BODE por lo menos de 5. Y después, para que entre en listas, lo que tú dices, que sea un BODE a partir de 7 o más. Y a partir de ahí, una vez que el paciente cumple criterios para entrar en lista, lo que sería en la teoría, sí que seguimos más el Lung Allocation Score para ver si, bueno, eso y obviamente la calidad del paciente, que sería más o menos a partir mínimo un LAS de 32 tienen que tener para que nos planteemos que entre. Pero lo del BODE es así, 5 para derivar a consultas y 7 mínimo para que te plantees incluirlo en la lista, y este paciente nunca se incluyó en lista, No, simplemente lo seguían en consultas hasta que al final yo creo que ya se decidió no seguirle más porque ya no iba a entrar. Exacto. Ya por la edad tampoco, aunque ahora no es un criterio de exclusión, pero sí que por la edad está justo. Esta es una oportunidad buena para rápidamente discutir los intervalos que bien presentaste. Y no está probado dar cada 2 semanas o cada 3 semanas o cada 4 inclusive. Se puede hasta 240. Hay muchos estudios que dicen que los últimos 5 a 7 días, sobre todo cuando es cada 4 semanas, los niveles están por debajo de 11. Estamos subtratando a los pacientes en los últimos días. Pero si uno balancea costo-beneficio, ir al hospital, menos infusiones, obviamente uno puede. Y esto viene a personalizar otra vez. En Estados Unidos, en AlphaNet, vimos que todos los pacientes que tenían semanal son los que están peor. Como dijo Mark, los más enfermos son los que están en tratamiento. Los que estaban mejorcitos tenían cada 3 semanas, cada 2 semanas, porque no están tan mal. Y en este caso, él iba empeorando, ustedes iban acortando. Lo ideal hubiera sido ponerlo semanal desde el comienzo, que es lo correcto, si se podía. No sé si es costo eficiente aquí en España, pero quizás él necesitaba 120 semanal, como estamos estudiando ahora. Así que yo creo que el tratamiento es importante, pero personalizado. Exactamente. Sí. Yo quería pues, estar totalmente de acuerdo con Michael y de hecho
es un caso un poco como para autoflagelarnos. Quiero decir, es un poco de... Sí, realmente a veces solo presentas los grandes éxitos, pero también hay que ser crítico, ¿no? Y como comentaba Alexa, ella no estaba, por tanto ella no es culpable de esto, pero en el año 93, como antes también yo presentó Miriam, es cuando empezaba el registro español. Y en aquel tiempo los que estaban recordarán que el registro español, a pesar de lo que decía la ficha técnica y basado en el estudio de JAMA, que incluso daba dosis mensuales, y después había uno de Barker en Chess, que era cada 15 días, y todos conseguían niveles más o menos. Nosotros publicamos también en Thorax un estudio farmacodinámico que cada 15 días pues, los niveles al final no eran malos, etcétera. Pues el registro español publicó y dijo en sus guías que se podían dar cada 3 semanas y cada 2. Y eso hacía que en aquel tiempo en España el 80% estaban a dosis cada 3 semanas. Y era lo que hacía la mayoría. Y la mayoría, como tú dices, iban bien. Y él también fue bien mucho tiempo. Y cuando empezó a ir mal es cuando nos empezamos a plantear qué pasaba. Y ahí es cuando, también otra crítica, es que hay gente que en aquel momento lo que hacía es que subía la dosis pero lo dejaba 3 semanas. Entonces le doblaba la dosis y hacían un pico enorme que se desperdicia y después el valle seguía siendo igual de bajo. Entonces eso ya vimos que no era lo adecuado. Ahora tenemos el estudio RAPID, antes no lo teníamos, y tenemos tu estudio que nos aclara mucho más que realmente a la semana mejor. Y como tú dices, a lo mejor algunos necesitarían aún más dosis o como fisiológicamente que se les dirá más continuamente, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, es una manera de reflexionar y de no volver atrás. Yo creo, ahora ya no recomendamos a nadie cada 3 semanas, intentamos cada semana. Y este paciente también, lo que te decía, como comentó Alex al principio, era un paciente que era catedrático, viajaba mucho y para él era un calvario. Decía, no, yo sí puedo hacer 3 semanas, 3 semanas, a mí no me lo das cada semana. Y también había mucha presión en ese sentido. Entonces hay que compaginarlo, pero con lo que sabemos ahora no hubiéramos empezado cada 3 semanas seguro. Sí, a nosotros son realidades, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho en el hospital poder tener los pacientes semanalmente. Hay pacientes que hacen 100, 150 kilómetros para llegar al lugar de infusión, en primer lugar. En segundo lugar, la percepción del paciente y la aceptación por parte del paciente. Esto no es una diálisis, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a veces estamos detrás de la percepción que uno tiene de su enfermedad. Algunos no están tan mal como para percibir que deben ir semanalmente a hacerlo, y estamos ante la posibilidad de la pérdida del paciente, que esto es peor. Por lo tanto, ahí chocamos, esto lo hemos discutido muchas veces, digamos, pero chocamos siempre contra esta situación. Nosotros sí tenemos todavía pacientes cada 3 semanas y cada menos. Pero algún paciente tenemos todavía cada 3 semanas porque nos es imposible poderlo citar con mayor frecuencia. ¿Puedo hacer un aporte como paciente? Bueno, yo empecé con los 21 días, hace años, además Mark fue el que le indicó a Willy Menga en su momento. Yo creo que por parte de la comunidad médica debe haber más insistencia en cuanto a que si el paciente no, vos dijiste recién, no es una diálisis, o sea, ¿por qué? Porque un paciente, si no va a diálisis se te muere, pero, o sea, o lo percibe más. Yo creo que ustedes tienen que tener mayor presión sobre el paciente para que el paciente tome la indicación como debe ser e insistir más con la autoinfusión. En mi caso, yo empecé con la autoinfusión en el año 2003, en contra de mi médico incluso, pero la realidad es que la autoinfusión para una persona joven, que es el caso de esta enfermedad, le da mucha autonomía. Y creo que tiene que haber mucha más presión de ustedes hacia de la comunidad médica, ¿no? Perdón la intromisión, porque, o sea, estoy fuera. No, estás adentro, Carlos, gracias. También hay José que María. decir que bueno, que con el registro americano, cuando se comparó afortunadamente placebo contra tratamiento, se vio que aquellos que seguían regularmente o intermitentemente, la supervivencia era bastante similar, y quizá para algunos también les sirvió un poco como un respaldo de que a lo mejor los pacientes, si cada 3 semanas, cada 4 semanas, que a lo mejor no era lo de la ficha técnica, bueno, la supervivencia era similar y también pues daba un poco de, entre comillas, esa seguridad. Es que es complicado, Carlos, porque igual que él dice, el paciente tiene que venir, en mi caso, de la Alpujarra, la carretera sí, 100 kilómetros, 3 horas,
Entonces, claro, el problema era que tenías que negociar, acordar, no negociar, acordar el tratamiento mejor. Se podía matar por la carretera. Y no se moría por el déficit de alfa-1, sino porque se... No. Es que claro, entonces nosotros, y Mar lo ha referido muy bien, empezábamos cada 3 semanas y no iban mal. Ahora, el que no iba mal, tendríamos que hacer eso. Y con los estudios que se publicaron, farmacodinámicos, pues se dio que con cada 14 días iban bien. Entonces, nosotros tenemos que informar, pero quien toma la decisión con la información es el paciente. Igual que ahora la autoadministración también, ahora ya sabemos que podemos hacerlo en un centro de salud, el paciente decide, va a una enfermera, se lo pone, no tienes por qué administrártelo tú, sino enfermería, es decir, la administración en domicilio, o en un centro de salud, etcétera. Ahora tenemos otras posibilidades, pero en aquel momento no teníamos otras. Y tenemos que acordarlo con vosotros. No, igual fue un comentario. No, Carlos, sí, perfecto. No, quería comentar que recientemente, perdón, que doy la espalda, recientemente 2 pacientes nuestros con indicación han tomado la decisión típica de los Andes, y es que ir a ciudades más bajas es un tratamiento para los pacientes. Entonces, pues vivían en Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar, y nosotros les dijimos, ¿tienes indicación de colocar el medicamento semanal? Dijeron, semanal y muertos. Y se fueron a una ciudad a 0 metros. Entonces, pues definitivamente es compleja esa realidad a la que todos nos sometemos, ¿no? Bueno, esperemos que los tratamientos que se vienen, ya sea pastillas o infusiones, cambien todo eso. Muchas gracias, Alexa. Tenemos 15 minutos para un coffee break. Nos encontramos de vuelta acá estrictamente en ese horario.